Bueno, estábamos hablando un día de esto sobre la revista Billiken, la que leíamos cuando éramos niños, revista argentina, que venía con el Tony. Y nos preguntábamos, nos preguntábamos cuál sería el origen del nombre y de la revista en general. Y mi hijo, los nietos míos y el hijo mío les da por andar siempre buscando explicaciones en la red, ¿verdad? Y entonces dice, Billiken es el nombre de un personaje creado por la educadora e ilustradora norteamericana Florence Pretz. Debe ser la que inventó los pretzels, ¿verdad? Florence Pretz, no sé quién era, quien lo patentó en 1908. Es una figura de buena suerte que representa las cosas como debieran ser. En 1919, Constancio Vigil lo adopta en Argentina para una revista que lleva el mismo nombre, Billiken. Se le conoce en varios países del mundo y la mascota de la Universidad de San Luis, Missouri, en Estados Unidos, es Billiken. Lástima, si lo pudieran ver, no sé, tal vez lo pueden ver. Qué esperanza, pero es que es el hombre más esperanzado del mundo. Sí. No, que bueno. Un arquitecto que de vez en cuando me hace observaciones sobre el programa escribió un día de estos diciendo que la revista todavía existe. Sí, vos lo dijiste hace unos días. No viene aquí. ¿Ah? Que no viene aquí. Que no viene aquí, bueno, eso es... Es que ya no está el gordo de las revistas. Exacto. Claro, era el que le traía a la casa de las revistas, el gordo. No, en eso del seguimiento que le da a la gente a cosas... Que a propósito, el dueño de la casa de las revistas, ese gordo enorme, que sabía todos los números telefónicos de memoria del país. Bueno, en aquel entonces no eran muchos. Y las placas de los carros. Y las placas de los carros. Sí, qué raro aprenderse esas vainas. Pero sí, impresionaba eso, ¿eh? Bueno. Oiga, ve qué interesante. Un informe de la UNESCO. Lástima que no tuve Mira, tiempo. yo de chiquillo me sabía mucha placa de carro. Yo también. Y por eso. Mi papá era 112, el carro. Bueno, resulta que... Mi papá no tenía carro. ¿Tu papá tenía carro? No. A ver, ya son 2 contra 1. Es que usted es rico de la familia. Rico de la familia. Mi tata era un profesional, estaba clase media, alta, punto. O clase media, media. Que estaba contando, pero es que me interrumpió don Alberto, el último informe de la UNESCO sobre la educación en Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina. Sí. América, entonces. Sí, no, porque Estados Unidos lo pusieron aparte. Pues digo yo, pero usted no tiene por qué separarlo. Bueno, no la separamos entonces, ¿no? Bueno, pero es lo además, interesante... si la va a separar, la separa como a la altura de Honduras geológicamente. Sí, lo interesante es esto, don Alberto, que lo hemos hablado aquí y vos has insistido mucho en eso. En Europa están a la cabeza, pero requete a la cabeza los países nórdicos en educación, particularmente Finlandia. Mira qué interesante. Entonces explica que en los países nórdicos y en Finlandia, un maestro de primera enseñanza tiene que ser universitario con una maestría en enseñanza, es decir, no es cualquier pegaplatos. Entonces, claro, ganan más que un diputado. Tienen unos sueldos... los funcionarios mejor pagados del país. Sí, bueno, pero en todos los países nórdicos. No, solo en Finlandia. No, pero bueno, esto dice que en los países nórdicos... Finlandia va a la cabeza, sí, pero en los países nórdicos están a la cabeza en Europa. Bueno, el resto de Europa, con diferentes, pero está más o menos aceptable. Sí, los escandinavos. Sí, los escandinavos. Sí, aunque Finlandia no es muy escandinava, Bueno, que digamos, ¿verdad? bueno. Sí. Bueno, sí, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca. Estados Unidos no está muy bien. No. En Estados Unidos, según esta organización, se imparte mucho conocimiento nacional
pero hay una gran ignorancia histórica, internacional, etcétera, 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 lo cual lo hemos comentado también. Bueno, en América Latina el desastre más acabado es México. Dicen que es un desastre, pero que no solo es un desastre en la educación, en los maestros, sino que los maestros, la organización económica, me pareció estar oyendo que era Costa Rica, resulta que mensualmente le pagan no sé cuántos miles de millones a maestros ya fallecidos, a maestros retirados, a maestros, porque no tienen ni idea, es una anarquía absoluta y está muy baja la educación. En Centroamérica, sorpréndase, don Alberto, el país que está mejor es Panamá. No me sorprende. Ah, bueno, qué interesante, a mí sí me sorprendió. ¿Sos racista con Bueno, no, yo por qué, no soy racista, no, sí me sorprendió porque yo, de veras no me lo imaginaba. Sin embargo, mi hijo Alberto, que trabaja en educación y va a Panamá, sostiene que Panamá tiene un muy bajo nivel intelectual en los maestros Bueno, y lo que intelectual comentábamos y afuera, de ¿no? preparación en los maestros. Sí, bueno. En Sudamérica hay dos países que están a la cabeza, que son Chile y Colombia. No El son resto- Chile y Uruguay por casualidad. No, Chile y Colombia, sí, están los dos especialmente citados, no al nivel de los bálticos, ni mucho menos, pero están No, los más o básicos, menos. ¿por qué los metes? Porque estamos hablando de los Escandinavos. Sí, los escandinavos. bueno. ¿Y quién Sí, te ha dicho perdón. que los escandinavos son bálticos? No, perdón. No, Creí que era Margot. Qué necio, ¿eh? Ya, pero Sí, se me salió. por pues, eso, por favor. y yo lo aclaré. Es que vos sos muy escandinavo. Muy báltico. Sí que es raro, porque dije los países. Es no, escandinavio. Sí, me quedé así. Me enredé, sí, bueno, ok. No, yo no En vez digo de- nada. Perdone. En vez de decir, gracias por sacarme del error, me regañó. No, gracias por sacarme del horror. Mejor dicho, porque fue un Yo no horror. tengo nada contra Lituania, Estonia, no, pero Sí, sí. No, ahí no están muy bien tampoco. Los países bálticos no están muy bien. Es decir, dentro de la Europa, digamos, Europa del Este, Europa Central, se distinguen los de Europa Central en medio, intermedio. Es decir, Francia, Inglaterra no está entre los mejores. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Es que no se sabe que mejor que. Sí, no sé, bueno, mejor que los bálticos, iba a decir otra vez, que los escandinavos. Sí, muy interesante. Perdón. Y me llamó la atención eso de Sudamérica, que no es que estén tampoco a la altura de los países escandinavos, pero aceptable la educación en Chile y Colombia. Y los demás parece que no están nada aceptables. Bueno, es que yo quería imprimirlo, pero no tuve tiempo, porque tengo que leerlo con calma, es un informe larguísimo, ¿no? ¿Y que lo Muy vas a leer interesante. aquí? No, hombre. Ah. No, sacar ¿Cómo querías imprimirlo? No, sacar O conclusiones. hacerlo así. Sacar conclusiones. hay conclusiones de ahí. A mí me pasa también eso. ¿Ah? Sacar conclusiones. Sacar conclusiones, bueno. No, es que porque básicamente- cuando citaron México, hicieron el desarrollo, me parecía estar oyendo todo lo que pasa aquí en Costa Rica. ¿eh? De veras, es que idéntico lo que estaba hablando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo Digamos que hubiera sí. esperado algo así como lo que estás diciendo, con matices, pequeños matices de diferencia, pero Sí. ay, así es. Bueno, Y que, en todo caso, ya observaron que nos quitaron los micrófonos de antes, que eran invisibles, y ahora nos pusieron unos punching balls aquí. ¿Con quién estás hablando? ¿Con la gente que nos oye por radio? Con los ¿Que nos oye por radio? Sí, claro. Ah, bueno. Nos pusieron unos punching balls y además tenemos que estar erectos. Tronco. Peor la Porque cosa. si nos echamos para atrás, ya no funciona. ya empiezo a no entender. Yo también, hace rato que no entiendo quién es este señor que está sentado en otro bolsillo. Sí, bueno, no, yo sí sospecho quién es, pero
No, eso es historia de las diferencias graves que hay en la calidad de la educación y los logros de la educación entre países. Es trágico, eso es trágico. Sí, claro. Porque el futuro de las naciones depende precisamente de las juventudes. Bueno, eso es lo que se dice, porque podría ser... El futuro de las juventudes depende también mucho de las naciones. Pues sí, ahí... ¿Cómo se diría? Sí, a la visconversa, sí. Como decíamos chiquillos. Es decir, que cuando la UNESCO da ese informe, uno lo que siente es un asco. un asco. No, es triste. Bueno, me imagino que, por ejemplo, uno piensa con cierto deslumbramiento en Brasil, pero de ahí resulta que, por algo que conversábamos antes, tampoco ahí la cosa anda muy bien. Porque existen probablemente centros de excelencia en algunos. Hablan del Itamaraty, que en ese nivel... Pero en una cosa muy específica. Muy específica, exacto. Pero es una tristeza porque un país de esa dimensión, pues como que uno esperaría... Otra cosa. No, pero no tiene que ver, porque Nigeria es más grande que nosotros. Bueno, pero Argentina, por ejemplo, yo desde chiquillo sentía que era un país muy culto, muy desarrollado, muy dentro de los países latinoamericanos, y ni siquiera lo mencioné. Estuvo bien hasta que el ejército se metió en política, que fue en 1930, y a partir de ese día empezó a bajar. Sí, curioso, ¿no? Sin embargo, usted sabe que en Chile el ejército es el ejército que tiene un correlato económico con los recursos naturales ahí sembrado, sí, que nadie lo puede cambiar. Bueno, pero es que tiene un ancestro prusiano el ejército. Por eso, pero hay... Claro, chilenos, esa cosa. Y a pesar de eso, bueno, es difícil. Bueno, ¿qué opinan del resultado de las elecciones en Colombia? No tengo criterio. No, yo sí. Porque vos sos semi-colombiano. No, sino... Es como yo tengo mucho criterio sobre las elecciones de la Municipalidad de San Pedro. Exacto, es así. ¿Viera cómo nos conciernen? Y vos, la Municipalidad de Alajuela, ¿verdad? No, porque yo no vivo ahí. Pero lo que pasa es que... No, es que me llamó la atención una cosa. Que no ganó nadie. Sí, no, pero ahí el triunfador... Yo me adelanté, ¿verdad? El triunfador es no el que aparece como triunfador, sino que es Álvaro Uribe. O sea, el títere no es el que quedó segundo. El que quedó primero, no el títere, bueno, el muñeco de Álvaro Uribe es el que quedó de primero. Pero parece que tiene antecedentes muy brillantes como ministro de Hacienda y una serie de que fue el mejor ministro en cierta época. Bueno, en todo caso, yo lo que sí pienso es qué va a pasar con las conversaciones de paz sobre la paz, porque lo ha dicho, que de ninguna manera... No es el mejor lugar para la paz, discutir claro, sobre la paz. Para hablar de la paz. Pero ahí se marea uno, le da el jaroche. No, ese es... Joroche, sí. Esa es la cuestión. A mí me dio en una reunión de CEPAL que había allá, y yo iba en la delegación de países centroamericanos, representando a la ODECA, y me bajé del avión y sentí que me hicieron así, no podía respirar, me llevaron al hospital y me devolvieron. Por eso dicen que cuando el presidente de Costa Rica quiere salir de alguien, lo manda embajador a Bolivia. A Bolivia, sí. Es el puesto más alto del gobierno costarricense. Porque tenemos embajada en Nepal. Sí, exactamente. Pero, no, eso, ahí el problema, a mí... Una vez íbamos, mi esposa y yo, por Sudamérica, y íbamos a pasar por Bolivia, pero llegamos a Perú y le dio a ella el soroche en Perú. En el Perú. Digo, de aquí no pasamos. No, hombre, que va. Si le hubiera dado en Bogotá también, posiblemente. Porque Bogotá es más alto que Perú. Claro.
No, pero es que no fue en Lima donde le dio. En Machu Picchu. Claro, ahí sí. Y ahí sí. En Lima habría sido muy raro con que le en Punta Arenas. Sí, sí. O sea, que en paz descanse, así le decíamos a Machu Picchu. Ay, vida esto. Sí, así como se... No, No, eso ya no de, sigo, paro. de las Qué elecciones en otro lugar donde fueron interesantes fue en Ucrania, porque parece que al fin como que hubo un resquicio. El millonario compró el cargo. Hubo un resquicio para la moderación, porque la vieja nazi, esa que La Timoshenko. la de Timoshenko la aplastaron. Y la Timoshenko, yo no sabía, es nieta del general Timoshenko, famoso en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién? No, el general Timoshenko. Yo sé, sí. ¿Quién es nieta del general Timoshenko? La candidata esa que aplastaron. ¿La qué? Timoshenko. La candidata Que perdió. Pero que perdió, digamos, en el flanco derecho, era la más afín a los neonazis. Sí, claro. Y ahora parece que el que ganó fue alguien que podría tener el juicio de desmantelar esas milicias nazis que hay ahí, para que también se desmantelen las milicias prorrusas y el país se estabilice, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama? Putin había dicho que él respetaría el resultado de las elecciones. Bueno, yo tengo que hacer una confesión de veras, porque a mí me ha encantado cómo ha manejado esta política Putin. Yo insisto en que Putin está jugando ajedrez mientras el resto de Europa está jugando tablero. Todas las cosas que ha hecho han sido perfectamente razonables y racionales. Algo que explicó ahora que estuvo en Pekín, que él no tenía la intención de provocar la anexión de Crimea, y que claro, cuando los crimeanos se tiraron en el suelo y votaron por la anexión, entonces ya no pudo hacer otra cosa. Pero vos comprenderías que una nación como la actual nación rusa, tenga sus bases marítimas en el Mar Negro arrendadas al gobierno, que es absurdo. Eso comienza, eso, el absurdo comienza cuando Khrushchev, como ucraniano que era, hizo la balandronada de entregarle Crimea. Fue un disparate, no tiene ni pie ni cabeza. Pero de todas maneras, el punto está en que a mí me da la impresión de que en Occidente se está presentando a Putin como algo que no es lo que lo quieren hacer. Definitivamente no. Ha matado menos gente que Obama, por ejemplo. Si usted coge el número de asesinatos que han ocurrido con los drones, para no hablar del resto de las barbaridades que han hecho. ¿Son los o las? Bueno, las dronas. Es que me daría mucha pena por las mujeres ponerle nombre femenino. No, es que son las dronas. Pero no, de verdad que uno dice. Usted no habla de eso. Yo no formo parte de un programa que habla de temas serios. ¿Que habla de qué? De cosas serias. Y este programa hoy no ha sido más que hablar de cosas muy serias. Yo me hago a un lado. Pero para mí el programa es otra cosa. Bueno, hablemos de algo más divertido. Yo por eso dije las dronas, no los drones. Eso no es serio. La situación interna rusa. Sí, bueno. Por eso hay 17 programas en Costa Rica peores que este. Este programa siempre ha sido otra cosa. No, ha sido de siempre todo. Ha sido una mezcla de cosas. No. Sí, yo tengo pero un programa ameno, de broma. ¿De broma? O es que vos crees que era nuestro difunto compañero el que le daba el tono de broma al programa. No, en absoluto. Él hablaba de cosas serias, historia y todo eso. Bueno, de Costa Rica hablaba de cosas muy serias. Por eso, en todo caso, yo he entendido, vos has insistido mucho en eso, de que este es una piapia, y no, para mí nunca fue piapia.
Para mí fue un programa ni tanto mezclado, ni que tanto, tuviera ni tanto. cosas interesantes, como cuando hablamos de música, cuando hablamos de historia, cuando hablamos de geografía, y de vez en cuando salidas humorísticas. Así lo entiendo, yo lo he entendido siempre. Bueno, pero de todas maneras, el punto es que tal vez la temática, si se desplaza... Entonces ponen a hablar de la... No estamos en el aire, ¿verdad? Sí, claro. Hablamos después. No, sí, vamos a ver, a mí me parece que si hablamos, por ejemplo, de literatura, de música, estamos hablando de cosas serias. Claro. Lo que pasa es No, que... yo, la actualidad. Por eso hay 482 programas en el Radio Puerto Rico. Peores que este. Peores que este. Peores que este, sí. Está bueno, Eso es que por dicho son peores. Sí. Bueno, ya aterricemos sobre los peores. Pero Los peores como sí. si fuéramos ladrones. O los drones, perdón. No.